El tema de hoy, análisis de la demanda. Empezaremos a estudiar cómo se comporta el consumidor. Vamos a ver varios temas y varios videos, cómo se comporta el consumidor a la hora de ir a comprar en un mercado. Y para eso el primer tema que estudiaremos es la demanda del consumidor. Y aquí está el concepto. La demanda de un producto específico se determina por las cantidades variables que los consumidores están dispuestos y aptos a adquirir en función del precio en un periodo determinado. Entonces, la demanda es lo que los consumidores están dispuestos y aptos a comprar en un periodo determinado. Veamos. En esta función básica, la demanda, se consideran solo dos variables, lo que es precio y cantidad. Estas son las variables de la demanda, precio y cantidad. Por el comportamiento de los consumidores, estas dos variables se correlacionan de manera inversa. ¿Y cómo es eso, esa correlación de manera inversa? Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo es esa correlación de lo que es la forma inversa. Digamos que aquí está el precio y aquí está la cantidad. Entonces, cuando el precio sube, se compra menos, y cuando el precio baja, se compra más. Entonces, se fija, aquí el precio sube, la cantidad baja. Hay una relación inversa. Si el precio baja, se compra más. Entonces, esto que está aquí es la relación inversa entre las dos variables, que es precio y cantidad. Es decir, cuanto más bajos sean los precios, mayores serán la cantidad demandada. Esto se conoce como la ley de la demanda. Entonces, esto que la relación inversa que habíamos visto entre precio y cantidad, los pequeños dibujos que les hice anteriormente, a eso se le conoce como la ley de la demanda. Y hoy que ya estudiamos un poco la demanda, vamos a estudiar sus determinantes. Un determinante es aquello que incita a la gente a comprar. ¿Qué es lo que hace que la gente compre? Eso es un determinante. Entonces vamos a estudiar los determinantes de la demanda. Vamos a estudiar qué es lo que hace que a la persona le haga comprar. El primer determinante es el precio del bien. El precio constituye una especie de obstáculo para los consumidores. Cuanto más altos sean los precios, menor será el número de consumidores dispuestos y aptos a comprar. Entonces, el precio es uno de los principales determinantes que hace que la gente compre o no. También está otro determinante, los gustos y preferencias. Independientemente de cómo se formen esos gustos, que es una cuestión más psicológica, las modas y los hábitos también son un determinante de la cantidad demandada. Los gustos y preferencias es algo psicológico, es algo, este determinante es el único que quiebra la ley de la demanda, porque si cuando algo está de moda, por ejemplo, y le gusta a la gente, ellos lo siguen comprando. Y la ley de la demanda dice que cuando el precio es alto, se compra menos. Porque algo cuando está de moda algo, sube de precio y la gente lo sigue comprando. Entonces, y la ley de la demanda dice todo lo contrario, que la gente debería de comprar menos, pero eso no es el caso. Es sí que este determinante quiebra la ley de la demanda. El siguiente determinante es el ingreso del individuo. Los cambios en los ingresos individuales, incluyendo los impuestos, influyen en la demanda de un producto. Aquí hay una relación positiva entre ingreso del individuo. Por ejemplo, si una persona gana más, pues consume más.
y si una persona gana menos, va a consumir menos. Entonces el ingreso del individuo a la hora de comprar es muy influyente, porque si usted tiene recursos económicos y tiene dinero, pues usted va a consumir más. En cambio, si usted no tiene, pues no va a poder consumir mucho. El siguiente determinante es el precio de bienes relacionados con el producto en referencia. Este precio de bienes de productos relacionados en referencia eh, se divide en dos. Veamos aquí. Está los bienes complementarios. Son aquellos bienes que se consumen en conjunto, por ejemplo, el café y el azúcar, los zapatos y las cintas. Esos son bienes complementarios, son aquellos bienes que se consumen en conjunto, se consumen juntos. Y están también los bienes sustitutos. El bien sustituto es aquel que se trata de aquellos productos que son utilizados como alternativa de referencia, como por ejemplo el bus y el taxi, o la ternera y el pollo. En este caso, cuando baja el precio de un bien, aumenta la demanda de ese bien y por tanto desciende la demanda del bien sustituto. Por ejemplo, cuando el bien principal se pone caro, las personas ocupan el sustituto. Por ejemplo, si usted está acostumbrado a viajar en Uber o en taxi, y si la gasolina está cara y el Uber está caro, usted viaja en bus. Entonces el bus es el sustituto del Uber o del taxi. Aquí están los bienes complementarios. Ya que estudiamos lo que son los determinantes de la demanda, se va a estudiar lo que es la tabla de la demanda y su curva. En economía, curva se le llama a una gráfica. Así se le llama a una gráfica. Entonces, cuando usted escucha en economía unas curvas, pueden ser curvas o también pueden ser rectas, porque es una gráfica. La tabla y la curva de la demanda son dos conceptos estrechamente relacionados que surgen de la ley de la demanda. Entonces, la tabla de la demanda es una representación numérica de la demanda que detalla el número de artículos que serían vendidos a ciertos precios. Eso es la tabla de la demanda. Ahí está detallado a cuánto precio, cuánta cantidad se vende. En la tabla de demanda eso es lo que se detalla. Más adelante vamos a ver un ejemplo de tabla de demanda y de curva de demanda. Y la curva de la demanda. Una curva de demanda es una representación gráfica de una tabla de demanda. Solo se grafican las variables de precio y su relación con la cantidad demandada. Entonces, en la curva se toman los valores de la tabla y se grafica. Vea, eso es lo que se hace. Aquí tenemos un ejemplo de tabla de demanda. Entonces aquí podemos ver, aquí está, este es un ejemplo de un libro. Dice precio de un sorbete y cantidad de sorbete. ¿Vea? Entonces a ciertos precios, por ejemplo, cuando el precio 0 se piden 12. Cuando el precio 0.5 se piden 10. Y así conforme el precio va subiendo, usted se fija aquí, cuando el precio va subiendo, la cantidad comprada es menor cada vez. Hasta que llega que cuando vale 3 el sorbete, ya no se compra ninguno. Aquí se preguntará usted por qué si es 0 el precio se venden 12. Yo no he visto precios de 0. Aquí, por ejemplo, a veces cuando se ponen promociones de un producto, ¿verdad?, que le dice, tome, venga a probarlo. Entonces, cuando el precio es 0, piden 12 sorbetes, ¿verdad? Cuando alguien está promocionando un producto para que se pruebe, entonces es 0. Conforme aumenta el precio, 50 centavos baja a 10, a $1 baja a 8. Y aquí está la relación entre precio y cantidad, que hay una relación inversa. Entre el precio sube, la cantidad baja. Vamos a dibujar lo que es la curva de la demanda. Para utilizar la curva de la demanda se necesita lo que es la tabla de la demanda. Aquí está el precio de los sorbetes y la cantidad vendida a cada precio. Entonces hacemos una curva. Aquí y
aquí, donde en esta parte de aquí va a ir el precio del producto y en esta parte de aquí las cantidades compradas. Entonces agarramos cada valor 0 y 12. A 0 y 12 vamos a escribir aquí la cantidad de 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 10 y 12. Y aquí va a ir el precio. Solo escribamos los números enteros. Y lo que está en medio es la mitad. Entonces 0 y 12. 0 y 12. Aquí está el punto. Y ahí punto 5 y 10. Punto 5 y 10. Aquí está. Y ahí 1 y 8. 1 y 8. Aquí está. De ahí sí 1,50 y 6. 1,50 y 6. De ahí sigue 2 con 4. 2 y 4. De ahí 2,50 y 2. 2,50 y 2. Y 0 y 3. Aquí podemos decir 0 y 3. Ya tenemos todos los puntos. Los unimos. Y esta que está aquí, esa es la curva de la demanda. Aquí está la misma curva de demanda que hicimos en la diapositiva anterior. Aquí está cómo quedaría. Tendría que hacer una línea recta. Se hizo de la forma anterior porque se tiene que ver cómo se hace, ¿verdad? Si yo les pongo a explicar aquí 0, 5, 10, no. Se tiene que dibujar aquí el precio, la cantidad y empezar a graficar los puntos y así tendría que quedar la gráfica. Ya usted cuando haga un ejercicio de esto y lo haga con regla, le tendría que quedar así. ¿Ve? Yo hice el ejercicio a mano alzada. ¿Ve? Sin regla, no se puede utilizar regla en estas herramientas que se están ocupando. Entonces, por eso no quedó así, pero tendría que quedar así lo que es la curva de la demanda. Aquí están graficados los precios de 0 a 3 y la cantidad de 0 a 12. Cambiando de tema, vamos a ver lo que son las variaciones de la demanda. En las variaciones de la demanda son dos. Vamos a estudiar dos variaciones de la demanda. El número 1 que es la variación de la cantidad demandada y el número 2 que estudiaremos más adelante. ¿Qué es una variación de la cantidad demandada? Son cambios en la demanda producto de cambios en el precio del bien. Nos movemos en una misma curva de la demanda. O sea que la variación de la cantidad demandada es solamente cuando cambia el precio. ¿Ya? Cuando cambia el precio hay una variación de la demanda. Lo podemos ver aquí, por ejemplo, cuando el precio está bajo, miren, se pide todo esto. Se pide todo esto de la cantidad. Precio bajo, se pide todo esto y aquí está el punto. Este es el punto. Precio bajo, se pediría todo esto. De repente sube el precio, entonces la cantidad pasa de acá, la pasa para acá. Entonces la cantidad disminuye. Sube el precio, cantidad disminuye. Entonces aquí el precio se está moviendo sobre una misma curva. A esto se le llama variación de la cantidad demandada. El segundo son cambios en la demanda. ¿Vea? Así se le llama al segundo, cambios en la demanda, como consecuencia de cambios neutros determinantes de la demanda aparte del precio. Se mueve a otra curva de demanda. Vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, dice aquí, vamos a especificar algo primero. Dice, son cambios en la demanda como consecuencia de cambios en otros determinantes de la demanda aparte del precio. O sea, cuando cambian los determinantes, hemos visto que son 4 determinantes.
El precio en este segundo cambio no se toma en cuenta. El precio no se toma en cuenta. Entonces sería cuando cambia el ingreso, cuando cambian los gustos y preferencias y cuando cambian los bienes complementarios y los sustitutos, va a haber un cambio en la demanda. Solo cuando cambian esos tres va a haber un cambio en la demanda. Hoy sí veamos un ejemplo. Supongamos que el colegio médico anuncia un nuevo descubrimiento y las personas que comen helados habitualmente viven más tiempo y disfrutan de mejor salud. Este descubrimiento cambia los gustos de los consumidores y eleva la demanda de helado. Se dice que aquí en el ejemplo hay una suposición que dice que se dice que el sorbete es bueno para la salud. Eso está entre verbe, pero es un ejemplo, no es que sea realidad. Entonces cuando las personas saben eso, dicen, es bueno comer sorbete y empiezan a comprar más. Entonces aquí cuando pasa eso, eleva la demanda del helado. Ahora los compradores quieren comprar una cantidad mayor de sorbete a cualquier precio dado porque la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha. Entonces la curva de la demanda se desplazaría hacia la derecha. Siempre que varía un determinante cualquiera que no sea el precio, la curva de la demanda se desplaza. Entonces ya vimos, ya que sea un determinante menos el precio, vea, la curva de la demanda se va a desplazar ya sea a la derecha o a la izquierda, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a seguir en el ejemplo que estamos viendo. Aquí está. Aquí está la curva de la demanda original. Si la demanda aumenta, se mueve hacia la derecha. Si la demanda disminuye, se mueve hacia la izquierda. En el ejemplo que estamos viendo ahorita del sorbete, estamos viendo un ejemplo del sorbete. Dice que en el colegio médico dijo de que el sorbete es bueno para la salud. Esto hace que la demanda aumente. Entonces vamos a graficar eso, que se dice que las personas compran más sorbete porque el colegio médico dijo de que era bueno para la salud. Entonces veamos aquí, vamos a hacer una línea recta. Aquí está, ahí está. Aquí estará el precio y aquí está la cantidad. Entonces aquí está, digamos que esta sería la demanda. Esta sería la demanda normal. Antes de que sucediera el estudio del colegio médico, esta sería la demanda. Esta que está aquí sería la demanda normal. Vea la que se tenía. Entonces dice, el colegio médico lanza el estudio. Es bueno para la salud de las personas consumir sorbete. Entonces la persona dice, qué bien, aparte de que me gusta el sorbete, es bueno para mi salud, según el estudio. ¿Vea? Entonces viene y las personas van a comprar más sorbete. Entonces la curva de la demanda se movería hacia la derecha. Hacemos esto de aquí. Y este sería el gráfico. Hay un movimiento hacia la derecha. Ahora, por ejemplo, hagamos lo contrario. Esta sería la gráfica para eso. Hagamos lo contrario. Digamos que el colegio médico diría que el sorbete es malo para la salud. Es un ejemplo también, no es que sea verdad, es un ejemplo. Entonces hagamos esa gráfica. Aquí está precio y cantidad. Escribimos esta es la demanda normal. Entonces dice el colegio médico dice que el sorbete es malo para la salud. Entonces las personas comprarían menos sorbete. Entonces se mueve hacia la izquierda. Y esta sería la nueva nueva curva de la demanda. Entonces aquí está cuando se aumenta la demanda se mueve hacia la derecha, cuando disminuye la demanda baja, se mueve hacia la izquierda. Aquí el determinante que estudiamos fueron los gustos y preferencias, cuando aumenta y cuando disminuye.
Entonces, este sería el cambio en la demanda, ¿verdad? Que se acaba de estudiar.